Vi a mi nieta en la sala de emergencias del hospital, mendigando. No estaba pidiendo ayuda. Estaba suplicando como si alguien ya le hubiera quitado hasta el derecho de ser atendida. Sentada en el suelo helado, con su bebé ardiendo en fiebre en los brazos, contando monedas con los dedos temblorosos. Y lo peor fue esto: nadie la veía. Pasaban enfermeras, pasaban familias, pasaba la vida. Y ella seguía ahí, invisible, como si la humillación fuera parte del protocolo. Di un paso hacia ella, y en ese segundo me golpeó una certeza fría. Esto no era solo pobreza, ni solo una urgencia médica. Había una ausencia demasiado perfecta. No tenía bolso, no tenía documentos, no tenía teléfono, no tenía ni la fuerza para pedirle a alguien que llamara por ella. Y cuando levantó la mirada y me reconoció, no dijo, abuela. No dijo, ayúdame. Se quedó inmóvil, como una niña atrapada en una mentira que alguien más escribió. Ahí entendí la promesa que esta escena me estaba haciendo. Si mi nieta estaba mendigando en un hospital, alguien la había llevado hasta ese punto a propósito. Y yo iba a descubrir quién, aunque para hacerlo tuviera que romper, una por una, todas las verdades cómodas de mi propia familia. Todos hablaban al mismo tiempo, reían, se interrumpían, se lanzaban indirectas disfrazadas de bromas. Y yo ahí, con un vaso vacío en la mano, sin decir ni una palabra. Nadie notó mi silencio, lo cual ya lo decía todo. Esa sala era un teatro, y mi falta de palabras no era timidez, era estrategia. La de alguien que ya se cansó de ser ignorada. Es curioso cómo el ruido exagera lo que falta. Mi suegra se jactaba de su hijo como si yo fuera un accesorio más en su vitrina familiar. La nuera perfecta es la que sonríe y asiente, ¿no? Pues yo decidí hacer justo lo contrario. Observar, y eso incomoda. Porque el silencio real no es ausencia, es presencia incómoda. Ese almuerzo de domingo fue como cualquier otro. La hija de mi cuñada tenía más protagonismo que yo. Y ahí entendí algo clave. No es que no me escucharan, es que jamás intentaron hacerlo. Esta familia no busca relaciones, busca adornos. Y yo, que tanto había callado por paz, empecé a darme cuenta del precio de ese silencio. Mi marido, por supuesto, estaba demasiado ocupado siendo el protagonista de sus anécdotas laborales. Todo giraba alrededor de él. El trabajo, el cansancio, el esfuerzo, poder camuflado de ego. Y yo, sin abrir la boca, sabía más de los conflictos familiares que todos ellos juntos. Porque quien observa callada ve lo que los demás intentan tapar con palabras. Nadie me preguntó cómo estaba. Ni una sola vez. Me han encasillado, la tranquila, la que no se mete, la que no le importa. Pero qué equivocados estaban. El silencio de quien ve todo puede ser más peligroso que 1000 gritos sin sentido. Porque yo no hablaba, pero estaba tomando nota. Fue justo ahí, entre platos tibios y sonrisas fingidas, que me di cuenta. Ellos no tenían idea de lo que se venía. Aún no. Subestimarme fue su primer error. Y yo solo estaba esperando, porque hasta el silencio, cuando es elegido, tiene un propósito. Y el mío ya había comenzado. Ella es tranquila, decía siempre mi suegra, como si fuera un elogio, pero lo decía con ese tono, como quien acaricia a un gato para que no moleste. Me había encasillado en ese personaje. La nuera silenciosa, educada, invisible. Clara, sí, ese es mi nombre, se volvió sinónimo de cero conflicto. Y eso, en esa casa, era igual a no tener voz. Mi marido, Andrés, repetía la misma frase cada vez que yo intentaba opinar. Clara no se mete en esas cosas, ¿verdad, amor? Y ahí me sonreía como si me estuviera cuidando. Pero no era protección, era control. Era una forma elegante de decirme, cállate, no arruines la imagen. Y yo sonreía.
por fuera. Lucía, mi cuñada, tampoco ayudaba. Cada vez que yo hablaba, ella cambiaba de tema o lanzaba algún comentario pasivo-agresivo disfrazado de broma. Clara es tan zen, parece que ni vive en este planeta. Lo decía riendo, con su copa de vino y su tono de superioridad. ¿Y quién la corregía? Nadie. Porque no lo decía con mala intención. Ese era el ambiente, una familia donde la calma no era virtud, sino excusa para invalidar. Donde el respeto era selectivo y el poder hereditario. Yo me convertí en el chiste silencioso de los domingos. Me habían hecho creer que ser tranquila era un don, pero en realidad era su forma de mantenerme al margen de todo. Lo peor es que yo lo permití por mucho tiempo, porque quería encajar, agradar, no ser la problemática. Y en ese intento de ser aceptada, perdí espacio. Me convertí en espectadora de mi propio matrimonio. Mientras ellos hablaban de decisiones familiares, herencias, problemas económicos, yo solo sonreía y asentía, hasta que dejé de reírme, dejé de asentir. Empecé a escuchar no solo lo que decían, sino lo que ocultaban. Y eso, aunque ellos no lo sabían, lo cambió todo. Porque una mujer que deja de pedir permiso empieza a ver cosas que otros preferirían mantener en secreto. No era un grito, no era un golpe, no era una traición con perfume barato y llamadas a medianoche. Era peor, eran los no te preocupes, yo lo explico, como si yo no supiera hablar. Eran los te sirvo lo mismo de siempre, sin preguntarme qué quería. Era esa manera de hacerme sentir huésped en mi propia casa, invisible con modales. Una vez, Lucía organizó un almuerzo familiar. Me pidió que llevara una ensalada, solo eso. Cuando llegué, noté que nadie había guardado lugar para mí en la mesa principal. Me pusieron al lado de la tía abuela que no escucha y repite todo. «Ay, Clara, siempre tan sencilla», dijeron. ¿Sencilla? No, estratégicamente desplazada. Otra vez, durante una cena, Andrés hizo un chiste con mi apellido de soltera. Menos mal que ya no se llama así, imagínense. Todos rieron. Yo también, por reflejo. Pero sentí ese nudo en la garganta, ese microsegundo de humillación que no se olvida. Nadie lo defendió, nadie lo cuestionó, porque el poder se hereda y el respeto parece que no. Cuando hablaban de dinero, me pedían que no me estresara con esas cosas. Cuando discutían sobre decisiones familiares, me decían que era mejor que Clara no se meta, que es muy sensible, como si ser sensible fuera un defecto, como si pensar diferente fuera una amenaza. Yo ya no sabía si dolía más lo que decían o lo que callaban. Eran pequeñas puñaladas con punta de plástico. No mataban, pero dejaban marca. Cada domingo era una nueva escena, una nueva sonrisa forzada, un nuevo gesto diminuto que acumulaba resentimiento en silencio. Y nadie lo veía, porque, claro, no era tan grave, no sangraba, no explotaba, pero me estaba rompiendo por dentro. Y fue justamente en uno de esos momentos, aparentemente inofensivos, cuando empecé a juntar las piezas. Porque uno no necesita una gran traición para despertar. A veces basta con un «no es para tanto», repetido durante años. Y la próxima vez que lo dijeran, no sabían que sería la última. Un día, sin que yo dijera nada, dejaron de ocultarse. Fue como si hubieran decidido que ya no hacía falta fingir delante de mí. «Clara no se mete», dijeron una vez más, y a partir de ahí empezaron a hablar de todo, como si yo no estuviera. Fue una especie de declaración involuntaria. No les importaba si yo escuchaba, porque me consideraban inofensiva. ¡Qué ironía! Recuerdo estar en la cocina sirviendo café mientras Lucía le contaba a Andrés que su madre quería modificar ciertos papeles de la herencia familiar. «Pero no le digas nada a Clara, que a ella esas cosas la estresan», dijo, sin saber que yo estaba justo detrás. Y él rió, como si la burla fuera parte del menú.
Yo me tragué el café y el orgullo. A partir de ahí todo fue cuesta abajo. Para ellos, se empezaron a confiar. Comentarios sobre inversiones, deudas ocultas, decisiones que me excluían pero me afectaban directamente. Me hablaban como si yo fuera una planta. Estaba presente, pero no viva. Pensaban que el silencio era sumisión. No sabían que era memoria. Incluso mi suegra comenzó a llamarme la buena, como si fuera un apodo dulce. Pero era otra forma de minimizarme. La buena no molesta. La buena no pregunta. La buena acepta. Pero yo ya no era la buena. Era una bomba de tiempo con sonrisa educada. Porque cuando una mujer aprende a observar en vez de discutir, empieza a ganar. Y fue ahí cuando entendí el verdadero error. No fue lo que dijeron, fue cómo lo dijeron. Fue la forma en que dejaron de cuidarse frente a mí, como si sus secretos fueran seguros conmigo, como si yo no pudiera hacer nada con lo que sabía. Pobres, no entendían que una mujer traicionada no siempre grita, a veces solo espera. Una parte de mí quería gritar, pararme en medio de esa mesa familiar y soltar toda la verdad como una granada emocional. Pero no lo hice. ¿Para qué? Sabía que si hablaba en ese momento, perdería todo. Ellos me darían la vuelta, me harían quedar como exagerada, loca, malagradecida, y yo no estaba dispuesta a que me robaran también mi dignidad. Empecé a usar el silencio como mi escudo. Cada vez que alguien decía algo hiriente, lo anotaba mentalmente. Cuando hablaban de dinero, de decisiones, de cosas que Clara no necesita saber, yo solo sonreía. Dejé de reaccionar. Porque me di cuenta, el que no responde, desconcierta. El que no discute, escucha. Y el que escucha, sabe más. El silencio se convirtió en mi estrategia. Mientras ellos hablaban, yo tejía el mapa de sus errores, conocía sus debilidades, sus puntos ciegos, sus hipocresías. Era como si me hubieran entregado el guión completo de su obra patética. Y yo, espectadora de lujo, estaba esperando el acto final, con paciencia quirúrgica. Incluso Andrés empezó a sentirse incómodo con mi calma. ¿Estás bien?, me preguntaba con ese tono condescendiente que usaba cuando quería manipularme emocionalmente. Yo solo asentía. No porque estuviera bien, sino porque sabía que eso lo descolocaba. No hay nada más inquietante que una mujer que deja de justificar su dolor. Yo ya no era la Clara sumisa que él había elegido para que encajara perfecto en su fachada de familia ideal. Yo me estaba convirtiendo en algo que ellos no sabían cómo manejar. Una mujer con control de sí misma. Y eso asusta. Porque una mujer que no necesita gritar para demostrar su fuerza, es una amenaza silenciosa. Y entonces, justo cuando creían que tenían todo bajo control, apareció un detalle. Un detalle tan pequeño que podría haber pasado desapercibido. Si no fuera porque yo ya estaba mirando todo con otros ojos. Fue un lunes cualquiera, después de otro fin de semana de silencios incómodos y miradas esquivas. Estaba en la sala cuando escuché a Andrés hablando por teléfono. No me escondí, tampoco hice ruido. Simplemente pasé por el pasillo en el momento justo. «No, mamá, Clara no tiene idea de lo del terreno», dijo. Y se quedó callado, como si ya hubiera dicho demasiado. Terreno. Esa palabra quedó flotando en mi cabeza como una mosca en una habitación cerrada. No era la primera vez que la escuchaba, pero sí la primera vez que la relacionaban directamente conmigo. ¿Qué terreno? ¿Por qué no tenía idea? ¿Qué estaban ocultando? Empecé a repasar cada conversación pasada, cada expresión esquiva, cada silencio incómodo. Esa noche, fingí dormir temprano. Andrés dejó su teléfono en la mesa de luz. Y no lo revisé, pero vi una notificación. Era de su madre. «No olvides llevar los papeles a la notaría antes del jueves. Clara no puede enterarse todavía».
Todavía. Esa palabra me atravesó el estómago, como si estuvieran esperando algo, como si yo fuera una bomba a punto de explotar. No dije nada, no reaccioné, solo observé, porque entendí que si me estaban ocultando algo legal, algo que requería notario, firmas, tierras, el problema era mucho más grande de lo que imaginaba. Y mi silencio, ahora más que nunca, era mi única arma. Tenía que hacerme la ingenua mientras recopilaba todo. Empecé a recordar cosas, cambios en las conversaciones, fechas modificadas, versiones contradictorias de una misma historia, detalles mínimos que antes me pasaban desapercibidos. Pero ahora, con esa pista, cada palabra que decían empezaba a tener un nuevo significado. Ellos jugaban sucio, pero yo ya no estaba jugando. Y aunque aún no tenía toda la verdad, algo en mí se activó. Porque el secreto, ese que ellos creían tener bajo control, ya no estaba solo en sus manos. Ahora era mío también. Y con cada pista, me acercaba más al momento en que todo se derrumbaría. No fue solo lo del terreno. Empezaron a aparecer otras cosas. Conversaciones a media voz entre Andrés y su madre que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. Citas que se agendaban y luego se cancelaban sin explicación. Y siempre la misma frase: no te preocupes, no es nada importante. Pero cada nada pesaba como una tonelada. Un día, noté que Andrés tenía una carpeta azul en su maletín. Siempre usaba carpetas negras o grises, pero esa era diferente. Intenté no parecer interesada, pero cuando salió a ducharse, la carpeta estaba sobre la mesa del comedor. No la abrí. No hacía falta. Tenía una etiqueta, Plan B, así, con esas palabras, como si yo fuera el Plan A, descartable. Lucía, en una reunión familiar, mencionó algo sobre reestructurar las decisiones económicas, porque las cosas ya no son como antes. Lo dijo mirando al vacío, pero luego cruzó mirada con Andrés. Yo fingí estar distraída con el postre, pero mi cabeza giraba como un tornado, porque no era solo lo del terreno, era todo. Todo estaba cambiando, sin mí. Empecé a llevar una especie de diario mental, fechas, frases, actitudes. Andrés que ya no me dejaba ver ciertos correos, su madre que hablaba más con él que conmigo, Lucía que empezó a llamarlo para consultas rápidas que se repetían cada 2 días. Eran movimientos sutiles, pero frecuentes. Algo se estaba armando, y yo no iba a quedarme afuera. Lo más irónico era que ellos seguían creyendo que yo no me daba cuenta de nada. Incluso me trataban con más dulzura, como si quisieran mantenerme tranquila, como si quisieran dormir al enemigo. Pero yo estaba más despierta que nunca. Y mientras ellos acumulaban trampas, yo acumulaba pruebas, una a una, pacientemente, porque sabía que en algún momento todo ese castillo de secretos iba a colapsar. Y cuando llegara ese día, ellos no iban a tener idea de cómo reaccionar. Pero yo sí, porque no hay peor error que subestimar a quien ha aprendido a ver en silencio. La frase llegó envuelta en sonrisa, como casi todas las puñaladas emocionales en esa familia. Clara, no compliques las cosas, ¿sí? Lo dijo Lucía, en la cocina, mientras lavábamos los platos después de una cena familiar. No me miró a los ojos, solo lo soltó, como si fuera un favor que me pedía o una advertencia. Me congelé, no porque me sorprendiera, sino por la confirmación. Ellos sabían que yo sabía, o al menos sospechaban, y ahora querían apagar esa sospecha antes de que se volviera voz. Hay cosas que es mejor dejar como están, agregó con ese tono dulce que usaba cuando quería sonar razonable. Pero yo escuché el veneno detrás. ¿Complicar qué, Lucía? ¿Decir la verdad es complicar? ¿Preguntar por qué mi nombre desapareció de ciertos documentos es causar problemas? Porque si alguien está complicando algo acá, no soy yo. Pero no lo dije.
Solo sonreí, asentí. Hice como que no entendía, porque su intento de silenciarme fue la confirmación más clara de que estaba en el camino correcto. Esa noche, Andrés también notó que algo había cambiado en mí. No dejes que te metan cosas raras en la cabeza, amor. Vos sos de las que siempre buscan la paz. Paz. Esa palabra me dio asco. Porque en esa casa, paz significaba obediencia. Significaba dejar que otros decidieran por mí. Y eso ya no estaba dispuesta a permitir. Me fui a dormir con el corazón ardiendo, pero la cara impasible. Porque entendí que ahora no solo querían mantenerme fuera, ahora querían controlarme activamente. Su miedo los delataba, y eso era una ventaja. Si estaban intentando silenciarme, era porque tenían miedo de lo que podía decir. Y yo ya no era la mujer que evitaba el conflicto. Ahora era la que esperaba el momento justo para hacerlo estallar. Esa noche, sentada en la oscuridad del cuarto, escuchando a Andrés respirar profundamente mientras dormía, lo supe. Si hablaba ahora, me aniquilaban. Me iban a pintar como desequilibrada, celosa, resentida. Lucía haría su papel de víctima, mi suegra usaría sus lágrimas como defensa, y Andrés, él diría que todo era una malinterpretación. Como siempre, me imaginé la escena. Yo explotando, contando lo del terreno, los papeles, los silencios forzados, y ellos reaccionando con esa mezcla de indignación falsa y preocupación fingida. Me convertirían en el problema, en la causa de los conflictos, porque en esta familia el conflicto no era lo que pasaba, sino quien lo señalaba, y entonces entendí, si hablaba en el momento equivocado, ellos ganaban. Yo tenía la verdad, sí, pero la verdad sin pruebas, sin contexto, sin timing, se volvía contra una. Así que decidí guardar silencio, no por miedo, sino por estrategia, porque ahora tenía algo que ellos no, el control emocional. Fue un momento de claridad dolorosa, como cuando uno se da cuenta de que está sola. No sola en el sentido literal, Andrés estaba a mi lado, sino sola en la lucha. Nadie iba a salvarme. No habría aliada secreta, ni testigo milagroso. Solo yo, mi intuición, y un montón de piezas sueltas que aún debía encajar. Pero algo dentro de mí cambió. Ya no era una víctima esperando justicia. Ahora era una mujer decidida a no ser arrastrada por una familia que prefería las apariencias a la verdad. Y mientras ellos se confiaban en su mentira compartida, yo preparaba mi verdad, en silencio, en la sombra, pero con cada vez más fuerza, y así llegué al punto en que supe que ya no había vuelta atrás. Ya no podía fingir que no sabía. Ya no podía desoír esa voz interna. Solo debía esperar el momento exacto. Porque a veces la paciencia es más poderosa que cualquier grito. Fue en el cumpleaños de mi suegra. La mesa estaba llena, las copas medio vacías, y el ambiente cargado de hipocresía, decorada con globos dorados. Yo tenía todos los motivos para hablar. Todos. Andrés había cometido el error de dejar su computadora abierta la noche anterior. Y yo vi el contrato. El terreno ya no estaba a nuestro nombre. El plan B ya estaba en marcha. Tenía las palabras listas en la garganta. Imaginé la escena, la caída de las máscaras, el silencio incómodo. Pero no lo hice. Tragué. Sonreí. Levanté mi copa y brindé por la salud de una mujer que me despreciaba con amabilidad. Porque entendí que ese no era el momento. Por más que me ardiera el pecho, no era el momento. Lucía me lanzó una mirada, como tanteando si yo sabía algo. Andrés me tomó de la mano debajo de la mesa, como hacía cuando necesitaba asegurarse de que todo seguía bien. Y yo me dejé tomar. Pero por dentro era fuego. Porque ellos no sabían que yo ya sabía. No sabían que mi silencio era una decisión, no una omisión.
Después, en la cocina, Lucía volvió a insistir con su tono suave y su veneno controlado. «Gracias por no hacer drama hoy, Clara. Sos una reina». Yo solo la miré y sonreí. Ni ella entendía que el verdadero drama está en lo que no se dice, porque a veces callar en el momento justo es el primer acto de una venganza elegante. Y mientras los demás celebraban, yo me prometí algo. La próxima vez que hablara, no habría brindis, no habría pastel, habría verdad, cruda, imposible de ignorar. Pero para eso, primero tenía que hacer algo más. Dejar de pedir permiso emocional. Fue una sensación extraña. No hubo aplausos, ni lágrimas, ni música épica de fondo. Solo un vacío que se llenó de certeza. Ya no necesitaba que me entendieran. Ya no iba a rogar que me escucharan. Algo dentro de mí se cerró con llave, y no de rabia, de claridad. Porque entendí que el error había sido mío. Esperar justicia de quienes solo buscan control. Ese día, me miré al espejo y no vi una mujer débil. Vi a alguien que había sobrevivido a años de microtraiciones sin volverse piedra. Alguien que, a pesar de todo, todavía tenía capacidad de estrategia, de silencio selectivo, de fuerza contenida. Ya no quería pelear por un lugar en esa familia, quería observar cómo colapsaban sin mi intervención. Empecé a hablar menos, no como castigo, sino como filtro. Ya no explicaba mis decisiones. Si no entendían por qué decía no, no me molestaba. Si dudaban de mi frialdad repentina, tampoco me justificaba. Porque el día que una mujer deja de pedir permiso para existir, todo cambia. Incluso el aire en la sala. Andrés empezó a notarlo. «Estás distante», me dijo una noche. Y tenía razón, estaba lejos, emocionalmente. Ya no buscaba su aprobación, ni su validación. Ya no necesitaba que él me creyera buena, ni que me amara. Porque me había cansado de ser amada a conveniencia. A partir de ahora, el único amor que iba a proteger era el mío. Y así, sin anunciarlo, dejé de ser parte del juego. Dejé de reaccionar a sus provocaciones, dejé de justificar mis ausencias. Yo sabía algo que ellos no. El silencio que viene después del despertar es el más peligroso. Porque cuando una mujer se reconstruye por dentro, ya no necesita permiso para destruir una mentira. Volvimos a vernos en una de esas comidas familiares obligatorias. Era como una tradición maldita, la mesa larga, los platos abundantes, las mismas historias recicladas y ese aire denso de secretos sin resolver. Nadie había cambiado, nadie, solo yo. Pero ellos aún no lo sabían. Seguían actuando como si todo estuviera en orden. Lucía llegó con su tono de siempre, ese que mezcla dulzura fingida y control pasivo-agresivo. Mi suegra repartía abrazos como si fueran premios por obediencia. Andrés me miraba de reojo, como si ya no supiera quién era la mujer que tenía al lado. Pero igual me abrazó, por inercia. El teatro seguía en pie. Me senté en el mismo lugar de siempre. Observé los cubiertos, las servilletas dobladas, la botella de vino que solían guardar para ocasiones especiales. Todo igual. Todo perfectamente armado para sostener la mentira de familia feliz. Pero yo ya no pertenecía a ese guión. Estaba presente, sí, pero no disponible. Empezaron las charlas de siempre. Dinero, propiedades, decisiones que se tomaban entre ellos, sin mí. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo más irónico. Yo ya no necesitaba que me incluyeran, solo necesitaba seguir observando. Porque cuanto más repetían sus patrones, más se delataban. Y ese día, uno de ellos cometió un error, una frase pequeña, un descuido. Algo tan mínimo que podría haber pasado desapercibido si yo no estuviera prestando atención. Pero lo escuché. Lo entendí. Y supe que ese detalle iba a ser el principio del fin. Fue tan sutil que casi se me escapa.
Estaban hablando sobre la casa de campo, la que, supuestamente, Andrés y yo íbamos a heredar juntos. Y Lucía, entre risas y vino, dijo: «Bueno, ahora que la propiedad ya está solo a nombre de ustedes, todo es más fácil, ¿no?». El silencio fue inmediato. Andrés la miró con los ojos abiertos. Yo no parpadeé. Ella intentó corregirse. Digo: «A nombre de mamá y de vos. Porque, bueno, es lo más práctico». Práctico, qué palabra más cruel. Práctico era desaparecerme legalmente, práctico era borrar mi nombre de los papeles, práctico era construir un futuro donde yo no existiera, pero siguiera sirviendo el postre. Sonreí, porque esa frase fue el detonante. No dije nada, no aún, pero sentí como algo dentro de mí se quebró. No de dolor, de certeza. La certeza de que mi silencio había llegado a su límite, que la acumulación ya había llegado al punto de ebullición, que ya no era una mujer aguantando, era una mujer observando cómo el suelo se les iba a desmoronar bajo los pies. Andrés intentó cambiar de tema, pero ya era tarde. Nadie más notó lo que esa frase significaba, porque nadie me miraba realmente. Pero yo ya no necesitaba más pruebas. No necesitaba más paciencia, solo necesitaba esperar que terminara la cena. Porque la próxima vez que abriera la boca, no iba a cerrar hasta que todo saliera a la luz. Y mientras todos seguían riendo, comiendo, actuando, yo ya había cruzado una línea interna. Ya no había vuelta atrás. La frase ya había sido dicha. El detonante ya había activado lo inevitable. Esperé que todos terminaran de hablar, que los platos estuvieran medio vacíos y las copas medio llenas. Me acomodé en la silla, respiré hondo y dije, sin levantar la voz: «¿Y cuándo pensaban avisarme que me sacaron de la escritura del terreno?». Silencio. No ese silencio incómodo de antes, uno más pesado, uno que se instala como plomo. Nadie dijo nada. Lucía bajó la mirada. Andrés se quedó helado. Mi suegra, por primera vez en años, no supo qué hacer con las manos. Yo no grité, no lloré, no pedí explicaciones, solo hablé. Una frase, seca, clara, irrefutable, y eso fue lo que más los desarmó. Que no estaba pidiendo nada, solo estaba exponiendo la verdad. Andrés fue el primero en intentar una defensa torpe. «No es lo que parece, Clara. Esto es algo que mamá quería resolver rápido, por temas legales». Lo dejé hablar. Que se enredara solo. Lucía intentó intervenir, pero con ese tono de «no hagamos un escándalo». Y yo los dejé hundirse con sus propias palabras. No tenía necesidad de justificarme. No tenía que llorar para que me creyeran, porque ya no me importaba si me creían o no. No era un pedido de ayuda, era una sentencia, una revelación, una verdad que ya no podían devolver al silencio. Y eso fue más devastador que cualquier grito que yo hubiera lanzado en años. Y lo más poderoso de todo fue ver sus caras. Porque por primera vez fui yo la que hablaba y ellos los que callaban. Por primera vez, la sala se llenó de mi voz. Pero no para pedir permiso, sino para marcar un antes y un después. Después de esa frase mía, nadie más pudo esconder nada. Fue como si hubiera destapado una cloaca que todos sabían que existía, pero preferían ignorar. Andrés intentó explicar. Dijo que era algo temporal, que no me había contado para no preocuparme. Qué clásico. Usar el cuidado como excusa para la manipulación. Lucía, visiblemente nerviosa, confesó que sí, que hubo una modificación en los documentos. Fue solo un cambio técnico, dijo, pero yo ya había leído todo. Sabía de la reunión con el notario, sabía del traspaso, sabía del correo con el asunto confirmación de titularidad sin cónyuge. Lo sabía todo, y ellos lo sabían ahora. Mi suegra no dijo nada.
Pero su silencio ya no era símbolo de autoridad, era una admisión. Porque cuando una mujer como ella deja de defender a su hijo, es porque entiende que la farsa se rompió. El problema no era solo el terreno, era lo que eso simbolizaba. La decisión deliberada de excluirme de una historia que yo ayudé a construir. Ahí lo entendí todo. No fue un error, no fue olvido. Fue una operación sistemática para sacarme del juego sin escándalo. Para borrar mi nombre de los papeles, pero mantener mi presencia útil en la familia. Yo era necesaria como fachada, como colaboradora, como cuidadora, pero no como dueña de nada. Y cuando las piezas encajaron, no lloré, solo asentí. Porque no hay nada más liberador que entender, de una vez por todas, quién está contigo y quién está contra ti. Esa noche no solo descubrí una verdad legal, descubrí la estructura completa de la traición. Y eso cambia todo. Por primera vez en años fui yo quien habló, y ellos quienes callaron. El silencio en esa mesa era distinto. Ya no era el mío, resignado, invisible. Era el de ellos, pesado, avergonzado, lleno de miedo y torpeza. Nadie sabía cómo seguir. Ni Andrés, que siempre tenía una respuesta rápida, ni Lucía, que adoraba corregir a todos, ni mi suegra, la reina del control pasivo. Andrés me miró como si yo fuera otra persona, y lo era. Porque en el momento en que tomé la palabra, algo en mí cambió para siempre. No solo dije la verdad, les arrebaté el derecho de narrarla. Ya no podían decidir lo que se contaba o se ocultaba. Ahora yo era quien manejaba la historia. Lucía intentó recuperar el control con una frase débil. Bueno, creo que esto no es el lugar ni el momento para hablar de eso. Pero su voz temblaba. El poder que ella creía tener se le escurría entre los dedos. Porque el verdadero poder no grita, se impone con presencia. Y esa noche, mi presencia llenaba la sala entera. Mi suegra no levantó la vista del plato. Andrés se excusó para ir al baño y no volvió por 15 minutos. Era como si todos necesitaran escapar del mismo incendio que ellos provocaron. Pero yo me quedé sentada, tranquila, sabiendo que esta vez el silencio no era mío, era de ellos, y no sabían cómo sostenerlo. Ese momento, aunque breve, fue definitivo, porque no hubo escándalo, ni portazos, ni llanto. Solo una mesa llena de personas que se dieron cuenta de que su mentira ya no tenía techo. El silencio que antes me anulaba, ahora los desarmaba. Después de esa noche, algo se rompió en la dinámica familiar. No hubo anuncios, no hubo declaraciones, solo pequeñas señales, como cuando Andrés hablaba y nadie lo seguía, como cuando mi suegra ya no lo presentaba como el hijo ejemplar, como cuando Lucía dejó de llamarlo todos los días para pedirle consejo. El centro de gravedad se desplazó, lejos de él. Andrés intentó seguir actuando como siempre. Mismo tono, mismas bromas, mismas historias infladas sobre su trabajo. Pero algo ya no encajaba. Su voz no tenía el mismo eco. Sus frases no generaban las mismas risas, porque cuando cae la credibilidad, lo demás se viene abajo solo. Y él lo sabía, lo sentía, lo sufría. Fue sutil. Primero, lo dejaron de consultar. Después, dejaron de defenderlo. Luego, comenzaron a tomar decisiones sin contarle. Lucía organizó una reunión para tratar temas importantes y no lo incluyó. Mi suegra hizo una modificación en un trámite bancario y tampoco lo avisó. El hombre que lo controlaba todo ahora era un accesorio, y lo más fuerte fue verlo reaccionar. No con rabia, con desconcierto, como un niño al que ya no invitan a jugar. Me miraba buscando respuestas, pero yo ya no tenía nada que explicarle, porque no le quité el poder yo, se lo quitó la verdad, la misma verdad que él intentó enterrar, y ahora esa verdad lo dejó fuera de su propio juego. Andrés no cayó por lo que hizo.
Cayó porque todos dejaron de seguirle el juego. Porque un líder sin seguidores es solo alguien hablando solo. Aquí vaya próxima parte. No me fui de la casa. No me mudé de ciudad. No desaparecí. Seguí sentándome en la misma silla de siempre en las reuniones familiares, sirviendo el mismo café, escuchando las mismas conversaciones. Pero algo era distinto. Ya no era la misma mujer. Y ellos tampoco me miraban igual. Lucía evitaba cruzar miradas conmigo. Mi suegra hablaba bajito cuando yo estaba cerca. Andrés caminaba con un peso nuevo en los hombros, como si esperara una condena que yo nunca le iba a dar. Porque no me interesaba vengarme. Me interesaba que entendieran lo que habían hecho, y lo estaban entendiendo. A cada silencio mío, un reflejo de su culpa. Nunca tuve que levantar la voz, ni confrontar directamente, porque ahora, cada vez que hablaban de decisiones importantes, me incluían, no por cortesía, por miedo, por respeto, o por ambas. Lo cierto es que ya no era la mujer tranquila a la que podían ignorar. Era la presencia que modificaba el ambiente. Y lo más increíble es que yo no pedí nada, no exigí explicaciones, no lancé amenazas. Solo me mantuve firme, digna, clara. Ellos me cambiaron el rol, no porque yo lo pidiera, sino porque ya no podían seguir tratándome como antes. Había cambiado la mirada que tenían sobre mí, porque yo había cambiado la mía sobre ellos. No necesitaba venganza, ya tenía algo mucho más poderoso. Había recuperado mi lugar sin moverme ni un centímetro, y eso, para ellos, era más desconcertante que cualquier grito. No hice un post en redes, no di discursos empoderados. No avisé a nadie que estaba empezando de nuevo. Simplemente empecé. Un día me levanté y decidí abrir una cuenta a mi nombre. Otro día pedí asesoría legal. Después ya ni comencé a trabajar más horas, a retomar mis contactos, a reencontrarme conmigo. Todo en silencio, sin espectáculo. Andrés no entendía nada. ¿Por qué estás tan ocupada últimamente?, me preguntaba, como si yo aún tuviera que rendirle cuentas. No respondía, porque no necesitaba que él comprendiera mi proceso. Yo no estaba reconstruyendo para él, ni contra él. Estaba reconstruyendo para mí. Y eso lo descolocaba más que cualquier discusión. Lucía seguía con su vida como si nada, pero ya no se atrevía a darme consejos. Mi suegra, por su parte, había bajado el tono. Ya no hablaba de la familia perfecta, ni de guardar las formas. Porque cuando una mujer cambia sin pedir permiso, el mundo alrededor lo nota, se incomoda, se ajusta. Y yo no necesitaba que nadie celebrara mi cambio. No quería medallas ni reconocimientos, porque entendí que hay algo más poderoso que una victoria pública, una paz interna blindada. No tenía ganas de venganza, tenía ganas de paz. Y esta vez, esa paz no venía de complacer a otros, sino de haberme elegido a mí. Así fue como empecé de nuevo. No con fuegos artificiales, con pasos firmes, y con la certeza de que no necesitaba permiso para reconstruirme. Al principio todos hablaban y yo no. Hoy sigo en silencio, pero ahora es distinto. Ya no es porque no me escuchen, sino porque no necesito explicarme. Ya no es porque me ignoran, sino porque decidí hablar solo cuando vale la pena. El silencio ya no me borra, me afirma. No es vacío, es elección. En esa misma mesa donde antes me subestimaban, ahora soy la que menos habla y más incomoda. Porque entendieron, tarde, que el peligro no era mi voz. Era mi mirada, era mi forma de estar sin rendirme, mi forma de callar sin desaparecer. Y eso es algo que ninguna de sus palabras pudo anular. Aprendí que no todo se gana hablando. A veces se gana entendiendo cuándo no hacerlo. Mi silencio ya no es sumisión, es dominio. Porque ahora soy yo quien elige cuándo hablar, a quién escuchar y qué verdades conservar para mí. Ya no soy la mujer tranquila,
Soy la mujer que decidió no gritar, porque ya nadie puede callarla. Así que sí, sigo callada. Pero esta vez, el silencio es mío y tiene poder.